Cuando los seres humanos del pasado miraron al firmamento, trazaron algunas figuras, uniendo diferentes estrellas que les sirvieron para orientarse. Hoy, cuando miramos al cielo, seguimos viendo esas imágenes trazadas hace miles de años a partir de puntos de luz diversos en el cielo. Esas figuras son llamadas constelaciones y ese también es el nombre que hemos dado para este espacio de Integratic, en el que juntamos distintos puntos de vista sobre un mismo tema, esperando formar imágenes más completas de ellos. En este primer espacio de encuentro, trataremos de unir los puntos alrededor de los recursos educativos abiertos y el diseño universal para el aprendizaje. Para esto, hemos invitado a la profesora Carolina Botero, abogada y directora de la Fundación Carisma. Carolina tiene títulos de maestría otorgados por la Universidad Libre de Bruselas y la Universidad Autónoma de Barcelona. Desde hace más de una década trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos en Internet. También forma parte de la junta directiva de Creative Commons y del comité de dirección de la Civil Society Information Society Advisor en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El profesor Jimmy Alejandro Hernández Tizoy, profesional indígena del departamento del Putumayo, egresado de la Universidad de Antioquia como licenciado en educación especial y especialista en aplicación de TIC para la enseñanza. El profesor Alejandro es magíster en tecnologías digitales aplicadas a la educación de la Universidad de Santander, docente universitario, líder pedagógico del programa de orientación vocacional Construyendo Futuro y dinamizador del nodo especializado de educación en la corporación Ruta N. También nos acompaña Evelyn Díaz Posada, licenciada en Pedagogía Infantil, psicóloga, magíster en Investigación Aplicada a la Educación y doctoranda en Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Trabaja en la Universidad de La Sabana como profesora, investigadora y directora de la especialización en Psicología Educativa y directora del semillero AIDUA, Accesibilidad, Inclusión y Diseño Universal para el Aprendizaje. Es creadora y docente del diplomado Diseño Universal para el Aprendizaje y Educación Inclusiva. Antes de comenzar, queremos contarles que este evento será transmitido en vivo a través de nuestro perfil de Facebook. Allí ustedes nos pueden encontrar como UDE@educación virtual. Para obtener la constancia de participación, se deben inscribir en el formulario que les vamos a enviar a través del chat. Allí pueden diligenciarlo para poder recibir su certificado de participación y asistencia. También los invitamos a conectarse a través de nuestra página Integratic. Allí podrán inscribirse y conocer toda la programación que tendremos para esta semana. Bueno, ahora para comenzar, le daré entonces la palabra a la profesora Luisa Fernanda Osorio Correa, quien será la moderadora de esta constelación y estará guiando a todos nuestros invitados. Hola, Luisa. Hola, muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este espacio, un espacio en el que queremos que se puedan tejer y construir conceptos, reflexiones e ideas alrededor de estos dos elementos que son el diseño universal para el aprendizaje y los recursos educativos abiertos, que son una apuesta en sí misma para pensarnos la educación inclusiva y buscar fortalecer espacios que nos permitan reconocer la diversidad como una posibilidad de aprendizaje, de crecimiento, de intercambio. Y precisamente en este espacio no solo vamos a escuchar las voces de los expertos que tienen mucho para contarnos, sino de todos los participantes a través de diferentes estrategias en las cuales queremos compartir con ustedes, intercambiar, construir, para que en este encuentro tengamos experiencias significativas de crecimiento y así como las constelaciones podamos ampliar esas redes neuronales y podamos construir nuevos aprendizajes entre todos y todas los que estamos en este espacio. Para ello entonces vamos a iniciar intentando conceptualizar de manera breve lo que es los recursos educativos
educativos abiertos y el diseño universal para el aprendizaje, para que todos tengamos al menos una claridad frente a estos dos elementos que son bastante importantes y que vamos a estar compartiendo durante este ratico. Entonces, le doy la bienvenida a la profesora Carolina, quien nos va a contar un poco sobre los recursos educativos abiertos y esos elementos esenciales alrededor de ellos. Entonces, profe, bienvenida a este espacio y bueno, esperamos que entre todos podamos seguir ampliando nuestras redes y nuestras constelaciones. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que están conectadas acompañándonos hoy. De verdad que es maravilloso tener personas interesadas en estos temas y que quieran seguir aprendiendo con nosotros, porque realmente esto es de aprendizaje continuo y eso es maravilloso. Contextualizar, yo no quiero sesgar un poco lo que va a pasar ahorita en la interacción, porque vamos a tener algunas preguntas relacionadas con ello, pero en términos generales les cuento. Digamos que parafraseando diferentes concepciones que tiene el diseño universal para el aprendizaje, ¿cierto? Yo he venido construyendo como la síntesis de lo que sería para mí como una definición del mismo, eso es lo que les voy a entregar ahorita. Entonces, lo definiría como un enfoque o marco metodológico que facilita el diseño de currículos y planeaciones pedagógicas, planeaciones de aula, que son enriquecidas, accesibles, desde el punto de vista, enriquecidas desde el punto de vista pedagógico y accesibles desde la perspectiva del diseño universal para brindar mejores oportunidades de aprendizaje para todos. Y en ese sentido, pues eso es muy coherente con la educación inclusiva. Es un marco que en general facilita la naturalización de los procesos inclusivos, sin etiquetas, sino contemplando la diversidad en todo su esplendor en el momento en que uno hace una planeación inicial de una clase o de un currículo completo. Mm. Gracias, Evelyn. En ese sentido, podríamos identificar que el diseño universal para el aprendizaje nos permite poner en escena o volver concreto eso tan grande que denominamos educación inclusiva, ¿sí? Nos pensamos, bueno, ¿yo cómo hago educación inclusiva? O sea, ¿cómo pongo eso en escena? Y aparece entonces el diseño universal para el aprendizaje como esa oportunidad para apostarle a currículos flexibles, a espacios que favorezcan el aprendizaje, que favorezcan el crecimiento y ya vamos a ir viendo en qué otros contextos lo podemos aplicar. Por aquí ya nos acompaña nuevamente la profe Carolina. No sé si quieres mirar si de pronto ya te podemos escuchar. ¿Me oyen? Sí, perfecto, Sí, ya. Lo lamento, ya, se ensaya 40 veces y algo falla siempre. tranquila, no se preocupe. Aquí estamos. Voy a intentar ahora compartir y veamos si funciona. Mil gracias, Evelyn, por salir al rescate. Vamos Gracias a a hablar ustedes. rápidamente sobre recursos educativos y sobre, digamos, sobre todo sobre recursos educativos abiertos, que me parece interesante pensarlos en la forma como venía hablando Evelyn. Esto es más el marco de cómo nos relacionamos con los recursos educativos y no tanto en la parte, digamos, conecta con la parte pedagógica, pero supone más el marco, un marco que facilita esa pedagogía. Y quizás para hablar de recursos educativos abiertos es bueno hablar primero de educación abierta, y no educación abierta como se entendía hasta hace unos años, que era básicamente educación a distancia, sino es un paso más allá. Digamos, la educación a distancia tuvo la ventaja de acercar a cualquier persona o ampliar más bien la cobertura de aprendizaje. La educación abierta aprovecha las características de la tecnología digital para ampliar todavía más esa idea de quiénes acceden a educación. Y por tanto, son el conjunto de políticas, prácticas, recursos y herramientas que se comparten libremente con la intención de mejorar accesibilidad, pertinencia, calidad y eficacia de la educación. Está conectado con la pedagogía, pero precisamente busca más bien impulsarla, que creo que sería como el conector entre las dos. Se basa en el principio de intercambio abierto de conocimiento y recursos y aprovecha las tecnologías e Internet para fomentar el acceso al conocimiento. ¿Qué significa entonces abierto? Porque de repente entonces tenemos ciencia abierta, datos abiertos, acceso abierto, recursos educativos abiertos. Y la idea de abierto tiene como tres elementos. Está la parte jurídica, la tecnológica y la económica. La jurídica es, todos sabemos que el derecho de autor está presente en los materiales en general y en los educativos en particular.
cualquier contenido está protegido por derechos humanos, por derechos de autor, y eso supone la obligación, por ejemplo, de pedir autorización para usarlos. Cuando hablamos de lo abierto, hablamos de conectar esos contenidos con licencias que permiten compartir, que son licencias abiertas. Esa es la estrategia jurídica. La tecnológica es usar infraestructuras que sean abiertas, software libre, hardware abierto, para ampliar la capacidad de compartir, y económica, que sea gratis, que no haya un costo en lo digital. Y esa combinación es lo que hace lo abierto. Cuando hablamos de recurso educativo abierto, estamos hablando de materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación que están bien en el dominio público y por tanto se terminó la protección de derecho de autor, porque han pasado, por ejemplo, 80 años desde que murió el autor, o como ya les decía, se han publicado con una licencia libre que permite su reutilización. Y aquí es cualquier cosa, los contenidos, las herramientas, los recursos de implementación. Hay un movimiento en este momento que tiene que ver con la educación abierta, que tiene por un lado el tema de promover políticas estatales e institucionales. Dice, la Universidad de Antioquia, por ejemplo, tiene sus políticas de acceso abierto para fomentar que las tesis y sobre todo en maestría y en doctorado, es decir, el resultado de investigación, se encuentren abiertos en las bibliotecas. Y en general supone hablar de bienes comunes, que todo esto esté abierto para todos. De nuevo, el adjetivo abierto entonces supone capacidad de reutilizar, modificar, redistribuir los recursos o artículos para responder a necesidades de la sociedad, mías o de cualquiera, y contribuye, y aquí viene la conexión con lo que venía explicando Evelyn, a dinamizar las prácticas docentes y de investigación. ¿Cómo se acceden a los recursos educativos? Pues bien, el tema es que la adquisición, por ejemplo, ya cuando no estamos en el entorno virtual, sino bueno, y también en el virtual, en general, las bibliotecas tienen unos grandes presupuestos, o por lo menos pesados presupuestos para su institución, para adquirir recursos. Y por eso es desde las bibliotecas que comenzó o ha dinamizado más bien, son un apoyo muy importante para hablar de esto, porque saben que esto impacta directamente en sus bolsillos. Si la propia universidad es la que produce los recursos educativos, o para la práctica también los científicos que entran también al ciclo educativo, pues ellas proponen que las universidades produzcan sus recursos también gratis para que se genere otro tipo de economía. Y entonces, ¿por qué se quieren tener recursos educativos abiertos? Ha habido varias investigaciones. A mí me sigue gustando mucho este informe, que ya tiene algunos años, pero se puede valorar pues el tipo de incentivos que muestra, que son los que se siguen mencionando. Aumenta la reputación y el reconocimiento, aumenta la accesibilidad, hace más eficiente la producción, implica una mayor articulación con la comunidad, facilita las colaboraciones, agiliza la capacidad de los departamentos de relaciones públicas para mostrar lo que se hace dentro de la universidad, permite nuevos modelos de sostenibilidad, aumenta la capacidad de apropiación y exploración con tecnología y con el marco legal. Y esto, por supuesto, tiene mucho que ver con los docentes también. Sin duda tiene un elemento de altruismo, permite alcanzar a otros, facilita actualización y corrección de errores, facilita innovación, facilita hallazgos, puede ser reconocido y participar de incentivos académicos, y aumenta su capacidad de apropiación y exploración con la tecnología. De nuevo, creo que todo esto, para personas como ustedes que trabajan desde la pedagogía, pues les permite ver las conexiones y las van a sentir claramente, porque cuando hablamos de diseño universal, pues lo lógico, lo que tiene sentido es utilizar recursos educativos abiertos. Ya para finalizar, también ya esto es de 2018, pero son dos
dos publicaciones que se hicieron en Carisma que creo que son muy interesantes y se las dejo como inquietud para seguir explorando, que tiene que ver una sobre políticas de acceso abierto en América Latina y qué tanto para ese momento se impulsaban o no. Y ahí sí hablamos básicamente de los estados. Mientras que la otra fue una investigación que hicimos en Carisma con un profesor de la Universidad del Cauca bueno, dos profesores realmente, con Ulises y Julie, que trabajan en la Universidad del Cauca y con los cuales hicimos un proyecto de 2 años de trabajar con docentes sobre todo de educación primaria y secundaria, para ver cómo producían ellos, cuáles eran los retos, los desafíos que enfrentaban cuando ellos mismos hacían sus recursos educativos y cómo poder facilitar que ellos los hicieran con recursos educativos abiertos. Creo que la investigación, que además terminó siendo publicada en un compendio internacional de otros países que hacían no necesariamente lo mismo, pero todos relacionados con recursos educativos abiertos, termina teniendo unos hallazgos con los que seguramente pedagogos de Colombia se van a sentir perfectamente identificados y también muestran como los desafíos que se presentaron y los logros que obtuvimos. Además que, de nuevo, creo que conectar perfecto con lo que ya les van a estar hablando sobre el diseño universal. Yo voy a dejar mi intervención hasta ahí porque realmente estoy muy interesada en escuchar a todas las personas que van a participar y en dialogar. Muchas gracias. Gracias, profe Carolina. Aquí voy a retomar entonces unos elementos antes de pasar a la siguiente actividad, que son palabras puntuales que mencionaron Evelyn y Carolina. Una de ellas, diseño universal, ¿sí? Y cuando nos pensamos en diseño universal es precisamente identificar que todos los programas, servicios, proyectos, todas las ofertas deben ser pensadas para todos y todas. Y en ese sentido, mirar recursos educativos abiertos nos permite traspasar límites incluso culturales, económicos, políticos, y precisamente responder a este asunto del diseño universal y específicamente el diseño universal para el aprendizaje también nos implica traspasar esos límites y ofrecer ambientes educativos en todos los escenarios que respondan a las necesidades y características de cualquier persona. En ese orden de ideas, entonces, vamos a pasar a un segundo momento. Para eso queremos que quienes puedan y tengan a la mano el celular lo saquen y vamos a hacer una actividad. Con una herramienta digital que esperamos incluso puedan replicar en otros escenarios educativos. Lo que buscamos con esta actividad es que los profes que nos acompañan puedan también replicar y utilizar este tipo de estrategias con sus estudiantes, con sus profesores o con sus compañeros en escenarios formativos. Entonces queremos que tengan el celular a la mano los que pueden, si no, desde el computador también lo pueden hacer. Y bueno, Evelyn nos va a dar aquí entonces un poco más como la instrucción de la actividad que vamos a realizar. Ya vi que estaba silenciada y estaba yo probando su habilidad de lectura labiofacial. Queridos, ¿cómo están? Entonces, pues estoy muy contenta porque tenemos 100 personas conectadas. Eso quiere decir que este espacio tuvo mucha acogida y eso es maravilloso. Entonces, para las personas que llegaron recientemente, nuevamente mi nombre es Evelyn Díaz y voy a orientar esta actividad que hemos planeado junto con los colegas para facilitar su participación activa durante el conversatorio. Queremos no solo hablar nosotros, sino que ustedes también se pronuncien y respondan frente a las preguntas, y lo que nosotros vamos a hacer es ampliar, dar ejemplos, aclarar, etcétera, pero vamos a partir de lo que ustedes dicen, vamos a exaltar sus voces, esa es la intención. Entonces, para ello vamos a utilizar la herramienta Mentimeter. No sé si para algunos de ustedes seguramente es conocida, para otros tal vez no. Entonces, tranquilos que vamos a ir con calmita por si alguno de ustedes no está tan familiarizado. Menti nos facilita conectarnos a todos en línea y participar activamente en la presentación. Entonces ya ven ustedes en pantalla el código QR por si quieren escanearlo a través de sus celulares, o si no, simplemente desde los mismos celulares pueden ingresar a su explorador de internet y digitar la dirección www.menti.com. Cuando ingresen allí,
van a introducir el código que aparece en pantalla, que es 22257766, ¿sí? O 22257766. Este software además es una maravilla porque además de que nos facilita esto que ya hemos hablado, este es accesible para lectores de pantalla que utilizan personas ciegas y por eso es de nuestra preferencia también utilizarlo en este espacio, porque no necesariamente todas las plataformas que nosotros encontramos para el diseño de contenidos digitales son accesibles para la población. Y en ese sentido debemos buscar opciones para que si no lo son, pues podamos brindar ajustes razonables, pero si lo son, pues muchísimo mejor, porque el diseño de nuestras experiencias van a estar enfocados en brindar las mejores oportunidades de acceso para todos, incluidos ellos. ¿Listo? Ya tenemos 33 personas que se están conectando, gracias, además es genial que hayan puesto los corazoncitos, porque ya ven que cuando ustedes tocan el corazoncito en pantalla, en su celular, nos hacen saber a nosotros que están conectados y ahí van subiendo los números. Entonces tenemos en este momento 47, 48 personas conectadas. No sé si alguno de los colegas, mientras se conectan más personas, quisiera decir algo. Vamos entonces, sí, esperando como a que se conecten. Hago aquí la precisión de pensarnos desde el principio y desde la planeación de las actividades, la accesibilidad. Y es precisamente por eso que quisiéramos utilizar esta herramienta, pensarnos desde el inicio, desde que nos estamos organizando, recursos que sean lo más accesible posibles. Es decir, sabemos que en definitiva en algunas ocasiones tendremos que hacer ciertos ajustes razonables, pero en la medida de lo posible buscar herramientas que ya existen y que están pensadas desde los principios de accesibilidad. Yo le voy a dar aquí la palabra a Jimmy también, Jimmy Alejandro, que también es educador especial y que nos está acompañando y va a estar direccionando también esta actividad para que nos hable un poquito. Aquí Evelyn y yo dijimos, bueno, ajustes razonables. ¿Qué son ajustes razonables para que las personas que nos están escuchando también se conecten con este concepto? Muchas gracias, Luisa, por la oportunidad, por el espacio. Bueno, creo que dentro de un discurso que nosotros denominamos educación inclusiva, tratamos como de tener un tecnicismo que que es poco común para la audiencia que hoy está con nosotros. Entonces, el ajuste razonable viene siendo como esas acciones, esas estrategias que nosotros conectamos, que identificamos para que nos ayuden a superar las barreras a las que nos enfrentamos las personas a la hora de acceder al aprendizaje, de adquirir el conocimiento. Sabemos que muchas veces nosotros mismos hemos tenido que identificar cuáles son nuestras técnicas, nuestras formas de aprender, nuestras estrategias para adoptar el conocimiento. Entonces, un ajuste razonable viene siendo eso, viene siendo como esa flexibilidad que le doy al conocimiento a partir de unas herramientas, de unos recursos que me posibilitan acceder en igualdad de condiciones al aprendizaje para poder lograr ese conocimiento que quiero adquirir. De acuerdo. Muchas gracias. Complementaría algo, si me lo permites. Claro, Y es que efectivamente es como lo dice el profe Jimmy, son todas las estrategias, recursos, apoyos, no sé, todo tipo de cosas que haya que hacer para garantizar que esa experiencia que nosotros hemos diseñado se vuelva accesible para ciertos grupos poblacionales que se enfrentaron a barreras al acceder a ella. Entonces, claro, digamos que por supuesto, cuando uno compara el diseño universal para el aprendizaje con los ajustes razonables, pues lo más estratégico es partir del diseño universal, porque me voy a evitar y le voy a evitar a la persona que se enfrenta a la barrera, ¿cierto? Lo que implica enfrentarse a esa. La frustración, el desgaste, la molestia, el quedarse perdido, muchísimas cosas dependiendo de lo que esté hablando, ¿no? Porque las barreras están en todo y en todas partes, no solo en lo pedagógico. En cambio, si yo diseño pensando en ella y a la vez en todos, pues la persona va a evitarse ese sufrimiento. Y yo, de paso, voy a evitarme la pena y voy a evitarme el esfuerzo posterior teniendo que ajustar lo que ya había creado. Entonces, lo más estratégico es eso. Pero como no nos la sabemos todas y estamos todos en un proceso de aprendizaje y no necesariamente vamos a hacerlo todo perfecto todas las veces, pues nos vamos a equivocar y a veces vamos a generar cosas que tienen barreras. Cuando identificamos que se generan barreras para 1 o 2 o 5 o 50 personas que pertenecen a grupos poblacionales específicos y que no pueden acceder a eso que creamos, pues es cuando es necesario aplicar los ajustes razonables. Que si una es mejor que la otra, no, las dos son necesarias, coexisten y no van a desaparecer la una o la otra. Las dos se complementan y creo que eso es muy importante en el marco de la educación inclusiva tenerlo en cuenta,
porque a veces hacen mucho esa pregunta, ¿no? Como, ¿con cuál de las dos, cuál es mejor? No, pues lo más estratégico sí es partir del diseño universal, pero lo otro también es necesario, porque lo lógico y lo que tenemos que ser, de lo que tenemos que ser conscientes es que es muy difícil lograr que absolutamente todo en nuestros entornos, en nuestros procesos, en todos los servicios, etcétera, sea 100% accesible. Eso es casi una utopía. Entonces vamos avanzando de la mano de las dos, del diseño universal o el diseño para todos y de los ajustes razonables cuando los diseños originales no fueron creados como accesibles para todas las personas. Listo, Gracias, vamos. Evelyn, gracias, Alejandro. Yo 62. creo que podemos entonces Listo. arrancar. Tenemos ahí 62 corazoncitos. De pronto, quienes no se han podido conectar pueden estar pendientes de la pantalla para que estén ahí, responder incluso en el chat que nosotros los estaremos leyendo para que puedan participar como de este ejercicio que será mucho de escuchar y saber ustedes qué creen, qué piensan o qué saben sobre estos temas. Entonces, creo que podemos iniciar. Perfecto. Y una aclaración también, para los que no se han conectado pero están en el proceso, no se preocupen. Se pueden conectar en el momento que sea, cuando les sea posible. Y cuando se conecten, igual les va a aparecer en pantalla lo que tengamos nosotros activo en ese momento. Entonces, si estamos en el slide, en la diapositiva 4, en ese momento que ustedes se conecten, igual les va a cargar ese slide. Entonces, para que no se preocupen si vamos a un ritmo diferente, ¿vale? Bueno, vamos a comenzar. Entonces, ahora sí, ya. Perfecto. Primera pregunta, primer requerimiento que les hacemos para iniciar nuestra conversación. Para empezar, ¿cuáles son 3 palabras con las que definirías tú, allí detrás de la pantalla, recursos educativos abiertos o la sigla pues, que vamos a seguir usando es REA? Entonces, ¿cuáles son 3 palabras con las que definirían ustedes recursos educativos abiertos? REA. Ahí les va a aparecer en el celular los espacios para escribir las 3 palabras y van a empezar a aparecernos en pantalla, en una nube de palabras. Ya una persona respondió, ya vamos 4, perfecto, ahí vamos avanzando. Entonces, Alejandro, profe Alejandro, profe, ay Dios mío, se me acaba de ir el nombre de la otra profe, perdón. Carolina, Carolina, tranquila. estaba pensando en Carmen y dije, ay Dios mío, es que me cuesta un poquito el asunto de los nombres, Tranquila. pero ustedes me apoyan, ustedes me apoyan. Entonces, hola profe Tranquila. Carolina, si quieren ir analizando lo que está pasando en pantalla, sería grandioso. Ujú. Ahí hay unos conceptos que no dejan de aparecer, ¿sí? Como por ejemplo accesible, acceso, accesibilidad. Creo que es un asunto recurrente, profe Carolina. De acuerdo, por ahí ya veía algo como reutilizable, que es algo que conecta muy bien con lo que estaba hablando Evelyn hace un momento. O sea, si uno quiere hacer ajustes razonables a un recurso, lo ideal sería que fuera un REA. De lo contrario, y es uno de los problemas más graves que tienen las personas con algún tipo de discapacidad o con necesidades diversas, y es que los contenidos quedan cerrados por derecho de autor. Cuando se tienen licenciamientos libres o cuando se está frente a un dominio público, el propio usuario o el propio docente, la propia persona en el contexto puede hacer ajustes. Y eso lo había visto y por ahí está. Y es muy interesante para lo que estamos hablando. De resto, sí, sin duda, accesible y libre, pues están en el centro, ¿no? Las palabras más grandes. Y eso quiere decir que pusieron muchísima atención a la explicación que hizo la profe Carolina hace un ratito. Súper chévere. Entonces ahí está acceso abierto, está inclusión, está accesibles, y pues los más grandes son libre, accesible, gratuito. Pero pues por ahí hay otras palabras más pequeñitas que también son interesantes, como integralidad, universalidad, herramientas, sin privilegios, calidad, Creative formatos Commons. diferentes. Creative Ajá, Commons, que es también. el estándar de licenciamiento libre, está también ahí. Empoderamiento, ¿no? Así es. Democratización, Adaptable, sí. diverso, usables, enseñanza, económicos. Chévere. Claro, y además que son elementos que podemos ver muy de la mano como con esta idea de ampliar redes y de abrir constelaciones. A todos estos elementos se van conectando y se ponen concreto en esto que son los recursos educativos abiertos específicamente, pero claro, una cosa va llevando a la otra y nos permite como ampliar ese panorama, traspasar como ciertos conceptos y límites y que finalmente
obviamente se conectan con otros elementos, o sea, accesible, accesibilidad, libre, no solo es para los recursos educativos abiertos, ¿cierto? Lo podemos conectar con otros elementos, entonces es súper chévere ver cómo todas las palabras y los conceptos toman fuerza en un mismo escenario. No sé si de pronto Jimmy ahí tiene alguna precisión respecto como a estos conceptos que están apareciendo. Sí, yo creo que es interesante ver cómo la interconexión que se va dando entre los dos conceptos, que uno diría, pues, para un ambiente virtual o para un ambiente digital, vendría siendo como lo más recurrente, en donde uno puede hacer la asociación de, sí, tenemos apoyos, ajustes, pero desde lo tecnológico, pero vemos acá como desde el mismo lenguaje, es interesante como ese match que se cruza entre los REA y el DUA, en ese asunto de pensarnos la inclusión, ¿cierto? Una inclusión que no únicamente acá es interesante desde una perspectiva como educador especial o como docente de formador de formadores, ver cómo ya la palabra discapacidad no aparece en este juego de palabras o en esta nube. Entonces eso es un aliciente para uno decir, chévere, chévere que esté pasando el asunto de que nos estamos pensando todavía que la inclusión se da por un momento en el que la discapacidad es la que necesita esa accesibilidad, esa gratuidad, esos asuntos reutilizables, sino que lo estamos pensando desde una ventana un poco más abierta, un acceso a un conocimiento en el que todos y todas en algún momento requerimos de que todo eso sea adaptable, ajustable, moldeable, incluso no solo para nosotros acceder al conocimiento, sino también para propiciar el acceso a ese conocimiento. Entonces, eso es como lo que me llamó la atención de la nube, que la palabra discapacidad no fue latente ni entre la letra chiquita, Genial. o no sé si no la alcanzó a ver. No, yo tampoco la veo y eso No, también me no la encanta veo. porque aunque por supuesto la población con discapacidad es uno de los grupos poblacionales que hemos priorizado en el marco de la educación inclusiva, pues porque sus derechos han sido vulnerados a lo largo de la historia, lo cierto es que no, inclusión no es sinónimo de discapacidad y me encanta que en este público que tenemos hoy está esa claridad, ¿no? O sea, es decir, están ellos, pero están todos los demás, están todas las personas, estamos todos nosotros. Y eso es algo Claro. súper bonito y en verdad muestra un avance muy importante en las concepciones que estamos teniendo, porque esto efectivamente llevamos años trabajándolo y uno no en todos los públicos lo ve. Así que qué lindo que haya salido en este grupo esa conclusión. Súper genial. Sí, es importante y lo decíamos al principio, eso es un escenario pensado por y para la diversidad, ¿cierto? Y me parece súper pertinente como eso, esa percepción que Jimmy tuvo, porque realmente, por ejemplo, yo no lo logré como inferir que haya desaparecido esa palabra discapacidad, que no la vamos a omitir y sí que las personas con discapacidad requieren ajustes y requieren ciertos elementos, pero no son los únicos que lo requieren. Entonces, gracias por eso. Yo creo que, Evelyn, podemos pasar a la segunda. Listo, acá ya tuvimos 59 respuestas, o sea, más personas están oyendo. Ahí van, me encanta. Listo, segunda pregunta, querido, les debe cargar esta nueva pregunta en sus celulares y si no le dicen que ahí les aparece un anuncio en la parte superior si quieren ir a la diapositiva actual y ahí hacen clic. Entonces, dice, segundo, ¿la construcción de REA, recursos educativos abiertos, garantiza una educación inclusiva? Esa es la pregunta, eso se va a poner bueno. Entonces, vamos a ver qué sale. En este momento vamos con un sí, el 27, 29, 27% va con un sí y el 73% va con un no. No sé si algunos de mis colegas quisieran empezar a conversar sobre esto, mientras se sigue moviendo Menti. A mí me parece muy interesante el resultado y estaría de acuerdo con la mayoría, porque creo que facilita precisamente por lo que veníamos hablando antes, pero no lo garantiza. Realmente estas son herramientas y las herramientas las usamos las personas y son nuestras decisiones, nuestras capacidades, nuestras posibilidades y el uso de las herramientas lo que nos permite garantizar la educación inclusiva y claramente el docente tiene ese poder. Si estamos hablando pues en un entorno formal. Lo que sucede es que estar frente a un recurso educativo abierta le da más autonomía para tomar las decisiones sobre la inclusividad. Y muchas veces el estar frente a un recurso que está cerrado, por el contrario, le va a prevenir o dificultar hacerla inclusiva. De acuerdo, profe Carolina. ¿Y el profe Alejandro? Vale, no,
Listo, yo también pues estoy como en la mitad del sí y el no, pero también me hilo a lo que dice la profe Carolina. Efectivamente, yo creo que los profes hoy en día somos como afortunados en tener una dinámica virtual, digital, que nos posibilita al menos explorar, descubrir y reconocer que existen ya herramientas, que los profes no tenemos que pensárnoslas desde cero y que es ese poder de decisión que nosotros tenemos para decir, me robo esta estrategia, la replico, la adapto, la ajusto, la modifico para hacer de nuestras clases, de nuestra forma de llegar al aula, de diferentes formas, ¿cierto? Entonces yo creo que no la garantiza por sí sola el REA, es el hecho de que en la nube existan una infinidad de recursos ya diseñados o prediseñados, de por sí solos, si el profe no los adapta, no los trabaja, no les da una intencionalidad pedagógica, la educación inclusiva por sí sola con un REA ya totalmente elaborado no se va a garantizar. Entonces yo creo que es como también ese asunto de empezar a pensarnos nosotros frente a un REA como docentes, cómo reaccionamos, cómo nos conectamos y cómo lo usamos, ¿cierto? Porque muchas veces estamos dejando de que el recurso educativo abierto llegue al aula de clase como un espacio más de diversión, de lúdica y de poca participación. O sea, no trascendemos más allá de llevarnos el recurso, hacer una clase divertida, pero también qué hay detrás de eso con una educación inclusiva. Entonces también es pensarnos desde el momento en el que yo estoy eligiendo con qué recurso me voy mañana a mi aula de clase, pensar en cuáles de mis chicos, de mis estudiantes van a estar conectados al 100%, cuáles en un 80% o cuáles definitivamente no van a estar conectados. Entonces yo creo que es como ponerle un poquito más la lupa al recurso que vamos a aprovechar, porque de alguna manera ya está diseñado y muchas veces la persona que lo diseña no se pensó o lo pensó para su espacio, para su nicho, para su comunidad inmediata, que no viene siendo la misma en la que nosotros vamos a interactuar con el mismo recurso. Entonces creo que esa es la oportunidad para no solamente saber elegir, sino también saberse pensar el recurso en términos de estar ahí conectados con el grupo al que vamos a llegar. Totalmente de acuerdo. Yo ahí frente a eso, pues uniéndome a mis colegas, diría pues dos cosas. La primera es que efectivamente los recursos facilitan, pero no necesariamente los recursos han sido diseñados desde el diseño para todos. En ese sentido, si no somos conscientes de eso, podemos llegar a aplicarlo generando barreras cuando los aplicamos. Entonces, pues por supuesto se requiere de una apropiación, una conciencia clara y una intención clara para que eso que use sea realmente accesible para todas las personas y que además me permita generar el aprendizaje que se busca generar en los estudiantes y se trascienda a la diversión, al entretenimiento, que por supuesto que todos queremos aprender mientras nos divertimos, eso es espectacular, porque ahí está la motivación de por medio, pero cómo efectivamente garantizamos que hay un aprendizaje, eso por un lado. Y en segundo lugar, la educación inclusiva es un constructo muy amplio, no solamente tiene que ver con lo que pasa en el aula. Yo creo que para muchos de ustedes a lo mejor son conocidas las tres dimensiones de la educación inclusiva que se presentan, se plantean desde el índice de inclusión, desde el año 2000, por allá en Inglaterra, pero que nosotros hemos adoptado en el país y se ha adoptado en casi todo el mundo. Hay tres dimensiones de la educación inclusiva que actúan en interacción todo el tiempo y que van más allá de lo que pasa en el aula. Esas tres dimensiones tienen que ver con establecer políticas inclusivas a nivel institucional, que transversalice, que lo inclusivo sea el sello de todo lo que se haga, diga, piense, construya lo que sea, ¿cierto? Todo, no solo lo que pasa en las aulas. Crear cultura inclusiva a nivel institucional y desarrollar prácticas inclusivas ahí sí más enfocadas en al aula, pues. Pero si pensamos en todo eso que abarca la educación inclusiva, por supuesto, eso es solamente una pequeñita parte. Por ende, los recursos por sí mismos y así sueltos, desasociados de la cultura, de los valores, de las políticas, de todo lo que yo haga en la institución educativa, pues no va a tener la posibilidad, por supuesto, de garantizar que en sí mismo la educación inclusiva avance. Entonces, depende del uso que le demos. Claro, entonces ahí recogiendo y retomando lo que ustedes están planteando, creo que incluso es una palabra la que nos puede unir y es la construcción de facilita, no Fácil. garantiza, pero sí facilita y por eso pues hubo personas que respondieron que sí, porque posibilita y claro que puede ser un camino para lograr escenarios desde la educación inclusiva. No nos garantiza, pero sí facilita y pueden ser unas herramientas muy útiles a la hora de implementar diseño universal para el aprendizaje y usar recursos educativos abiertos. Entonces, muchas gracias a los tres. Vamos a pasar a la siguiente pregunta.
Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente dice así: ¿cuáles son las características que deben tener los REA, los recursos educativos abiertos? Desde sus conocimientos previos, desde lo que han escuchado hasta ahora, desde lo que intuyen, en fin. Por favor, respóndanos. ¿Cuáles son las características que deben tener los recursos educativos abiertos? Pregunta abierta. Listo, ahí ya empezaron a aparecer las cajitas. Entonces, adelante, profe Carolina, si deseas tú ir leyendo las respuestas. Pertinencia, calidad, integralidad, intencionalidad didáctica, contenido, usabilidad, accesibilidad, claridad, ética, accesibilidad. Yo creo que en términos filosóficos todo esto es absolutamente importante y necesario y seguramente pertinente. Sin embargo, las características de los REA, digamos, la función, en general lo abierto, todo lo que se califica como abierto es una respuesta al cerramiento que que se había creado durante el siglo XX en relación con el derecho de autor. Y lo abierto surge como la necesidad de garantizar que el material, los contenidos, lo que se produce, tenga capacidad de ser compartido y reutilizado. Por eso son libres, por eso se habla de abierto. Esa característica abierto es lo que, o más bien ese apellido abierto es lo que nos obliga a pensar en las características. Y bueno, ahorita empezaron ya a surgir algunas que son más precisas, por ejemplo, material abierto y gratuito, posibilidad de transformación, réplica de los mismos, ser abiertos pensados para diferentes poblaciones. Cuando hablamos de abierto, recuerden, son 3 características: la técnica, la jurídica y la económica. Y por eso ya empiezan a aparecer. En términos jurídicos es garantizar que se puedan reutilizar, que se puedan transformar, posibilidad de transformarse, de replicarse. Y eso se hace usando una licencia. Gratis, ya empezó a aparecer también, material abierto, gratuito. Lo gratis es el componente económico. Para que algo sea abierto, digitalmente tiene que ser gratis. Es posible que en otros formatos haya un costo y etcétera, pero que haya una estrategia que permita el acceso gratuito de alguna forma. Y finalmente está el tema de la infraestructura, que es la que hasta ahora no ha salido, que también se busca que sea abierta para que pueda ser reutilizable y demás. Alguien pone respecto irrestricto a los derechos de autor. Yo creo que es una estrategia para respetar el derecho de autor, pero lo que busca, digamos, no es un pero, lo que busca es darle la vuelta al propósito legal del derecho que se ha exacerbado de proteger, de evitar la reutilización. Entonces esto es un hack, es una forma de darle la vuelta y hacerlo de otra forma. Pero bueno, sí, características ahí están nuevamente: gratuidad, flexibilidad, reusabilidad, que sea reutilizable en formatos diversos, lenguaje claro, gratuitos, accesibles, disponibles. Creo que lo que quedó más claro fue el tema gratuito y el de reutilizabilidad. Y sin duda, quizás la capa más invisible es la infraestructura, ¿no? Que sin embargo, en todo nivel de lo abierto, es algo que se discute mucho, o que se discute, no, que se pide, que se reclama mucho. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Yo creo que ahí también podemos identificar, ahorita Evelyn nos decía, la educación inclusiva tiene 3 elementos esenciales y aquí la profe Carolina también nos hablaba como que los recursos abiertos tienen 3 elementos esenciales: desde la infraestructura, desde lo económico. Podemos ir conectando la información y viendo cómo estos elementos, que son diseño universal para el aprendizaje y recursos educativos abiertos, se complementan y pueden ser escenarios que se organicen en pro de la educación inclusiva. Ahí van apareciendo como más palabras relacionadas, unas que se repiten y que definitivamente nos va quedando claro a todos de qué están compuestos o cuáles son las características esenciales de los recursos educativos abiertos. Yo creo, Evelyn, que podemos entonces pasar a la siguiente pregunta. Bueno, perfecto. Entonces, allí hubo 36 respuestas, así que si ven que como que las abiertas no les gustan tanto,
porque ahí no Sí, vota la les participación. Tranquilos que solo hay un par de preguntas abiertas, el resto son así como de opción múltiple, creo que son su preferencia. Bueno, esta siguiente pregunta es de priorización. Lo que vamos a hacer es jerarquizar, ¿sí? Y esto teniendo en cuenta el criterio de uso. Bueno, entonces, lo que debemos hacer es organizar los siguientes recursos educativos abiertos en orden de uso por parte de ustedes. ¿Con qué frecuencia son usados por ustedes? De los más usados a los menos usados. Tenemos podcast o video podcast, recursos web, contenidos audiovisuales, infografías o organizadores gráficos y textos ilustrados. Entonces ahí vamos viendo un poco tendencias de uso. En este momento va ganando, no mentiras, eso se está moviendo mucho y apenas hay 7 votos. Para los que no están tan familiarizados, generalmente ahí el Menti les da la posibilidad de presionar, mantener como el clic sostenido sobre la opción y arrastrarla donde quieran ubicarla para la priorización que están haciendo o la jerarquización. Arrastrar los elementos de un ladito al otro. Ahí van subiendo las personas que están participando. Si se salen, no se preocupen que como les había explicado Evelyn, les va a aparecer en el slide en el que estamos para que no nos perdamos pues como de lo que estamos haciendo. Dar un contexto de pronto a quienes están llegando. Estamos haciendo una actividad interactiva hablando sobre diseño universal para el aprendizaje y recursos educativos abiertos y conectando estos dos elementos en un escenario de ambientes virtuales de aprendizaje. Estamos en una pregunta de uso, el orden de uso de los recursos educativos abiertos. Por ahí ella creo que indiscutiblemente va ganando contenidos audiovisuales, es como lo que más usamos. Si quieren, esperamos un segundito a ver si tenemos 103 personas conectadas y han participado en esta actividad 36. Esta no es pregunta abierta, o sea que esperamos que puedan tener mayor participación porque definitivamente las abiertas les da como más sustico. Ahí va aumentando la participación en esta actividad. Preguntar mientras tanto a la profe Carolina, estos recursos educativos abiertos, ¿qué tan fácil acceso hay a ellos? Porque, a ver, aparece que los contenidos audiovisuales son los que más usamos. ¿Qué tan abiertos son los contenidos audiovisuales? Sería como la pregunta. Yo estaba pensando más o menos en lo mismo, porque sin duda todos son recursos educativos, pero claro, hay más dificultad con algunos de hacerlos abiertos que con otros. Los contenidos audiovisuales son bastante complejos para cualquier, pues precisamente cuando tenemos que pensar en términos de derecho de autor, y es porque son materiales que involucran muchos tipos de contenidos. Muchas veces la gente quiere reutilizar para eso música, algunas imágenes, incluso a veces si por ejemplo se hace en un espacio abierto, de repente puede que salga una marca o un sonido que está ahí y eso complica. Sin duda los contenidos audiovisuales son los más complejos para poder quedar abiertos, pero los hay, incluso los hay que tienen la infraestructura hecha desde la base. Se me olvidó ahorita el nombre, pero después ahorita lo busco y se los mando por el chat, de un software que permite hacer, por ejemplo, animaciones completamente abiertas, de modo que la gente puede volver a hacer la película y cambiarle las voces, o sea, tiene todo el código de la propia animación abierta. Luego hay la posibilidad, pero es mucho más complejo. Los más sencillos sin duda van a ser temas como infografías, porque son una sola pieza. Sin embargo, yo creo que hay de todo. Ya en este momento hay de todo en abierto. Particularmente porque piensen, por ejemplo, que YouTube tiene una licencia de Creative Commons por defecto, que hace que mucho de lo que esté allí sea abierto. Similar Wikipedia. Wikipedia es quizás el recurso educativo abierto más grande de Internet, que tiene una licencia supremamente ágil para reutilizar por parte de los docentes. Pero pues ahí es donde nos toca Gracias. tener cuidado con los contenidos que se publican, porque al ser tan abierto y demás, pues efectivamente no todo lo que se publica es confiable.
pero bueno, eso hace parte ya del criterio con el que uno haga el uso, ¿cierto? Dependiendo de cada caso. De acuerdo. Muchas gracias. Ahí frente a esto, yo estaba pensando en ejemplos, ¿no? Y mi pregunta, que no está en el Menti, pero la pregunta que de pronto yo haría a cada uno de ustedes, por si no las quieren contestar por el chat, es de los contenidos que ustedes utilizan, ¿sí? Sean o no abiertos, pero pensando en estas opciones que aparecen aquí, los contenidos que ustedes utilizan, sus recursos en clase, digamos, ¿qué tanto estamos garantizando que sean accesibles para todos? Efectivamente, si accedemos a recursos educativos abiertos, tenemos una accesibilidad que está asociada con lo financiero, que es clara, pero desde el punto de vista sensorial, desde el punto de vista intelectual, desde desde otros tipos de accesibilidad, ¿qué tan accesibles son los recursos que nosotros usamos? Muchas veces, por ejemplo, con mis estudiantes en la universidad o en otro tipo de programas, yo les pido que realicen ciertas entregas y les brindo siempre pues, múltiples opciones para ser evaluados. Trato de aplicar DUA en ese sentido, en todos los sentidos, pero digamos que este es el ejemplo. Y ellos, antes de que yo les hiciera el requerimiento explícito, comúnmente nunca pensaban en si su producto era accesible para todo tipo de público. Entonces en los comentarios yo les empecé a escribir, y si la que calificara, si la que revisara este recurso fuera una persona con discapacidad intelectual, ¿lo entendería? Si fuera una persona con autismo, ¿podría acceder a este contenido? Si fuera una persona sorda, podría acceder a ese podcast. ¿Cómo tendríamos que hacer accesible lo que en este momento no es accesible? Después empecé a hacer el requerimiento explícito, y es cuando realices tu producto debes garantizar que es accesible para todos. Y en ese sentido, el cambio fue impresionante. Entonces ahí, por ejemplo, se empezaron a crear textos alternativos para los podcasts o video podcasts o audiodescripciones de los contenidos infográficos o de los organizadores gráficos, la simplificación del lenguaje, la incorporación de los parámetros de lectura fácil, el manejo del sistema pictográfico de comunicación para la representación visual de los contenidos para usuarios de ese sistema. Entonces, ahí yo dejo simplemente como esa cuña y tocando un poco con lo que vamos a ver a continuación, que es pensarnos esto desde el diseño universal, porque el recurso puede ser divino, pero ¿es accesible para todos? Esa es la pregunta que nos debe quedar. Gracias, Evelyn. Y ahí entonces hacemos la precisión en estos ambientes virtuales de aprendizaje. Primero, ¿qué tan accesibles son los recursos que generamos y qué tan abiertos? Son como dos preguntas importantes que nos quedan como de esta pregunta en particular. Y claro, puede que no tengamos en este momento las respuestas y que nos queden más preguntas que certezas, pero precisamente de eso se trata esta conversación, de ampliar nuestras conexiones y que nos queden como esas reflexiones. Bueno, yo como profesor o desde el rol en el que estoy, genero recursos accesibles, genero recursos abiertos en mis escenarios, que nos vayamos al menos con esas preguntas. Creo que podemos entonces seguir con la siguiente, valga la redundancia. Aquí ya anuar un poquito más respecto al anterior, hubo 43 participaciones. Entonces vamos a ver si en esta siguiente mejoramos. Bueno, mis queridos, entonces, la pregunta es, ¿qué es el diseño universal para el aprendizaje? Yo lo mencioné así, flash al comienzo para intentar no sesgar tanto esta pregunta, justamente. Entonces vamos a ver qué recordamos. Dice, las opciones son un modelo pedagógico, un enfoque de enseñanza, una estrategia pedagógica, un marco metodológico, un decreto reglamentario. Traten de responder lo que sinceramente crean, independientemente de lo que ustedes estén observando que pasa en la pantalla. ¿Listo? Lo que sinceramente creen ustedes que es el DUA. Ahí ya se está diversificando el asunto. Entonces tenemos 12 personas que dicen que es un marco metodológico, 7 personas dicen que es una estrategia pedagógica, 3 que es un enfoque de enseñanza y 2, por el momento, que es un modelo pedagógico. Tenemos 31 respuestas, 32, ahí va subiendo, eso se está poniendo bueno. No sé si Cristian quisiera empezar a comentar algo antes de aclarar cuál es la opción correcta. Vale, creo que era Jimmy, ¿cierto? Ay, dije que Cristian, pero dale, no hay Ay, problema. perdón, Alejandro, sí, adelante. Vale, Evelyn. Bueno, yo creo que acá es interesante cuando nos preguntan, pues muchas personas que tenemos como cercanía al término, de alguna manera, cuando nos dicen qué es el diseño universal, como que lo asociamos un poco más práctico a ese asunto más de lo pedagógico. Acá vemos que el marco metodológico va puntuando en un 20
en mayoría, sí, nosotros lo podríamos definir como un marco metodológico que nos da una ruta, nos da una orientación, nos da unas pautas para que finalmente los maestros, los estudiantes tengamos un asunto claro entre qué enseñar y qué aprender, ¿cierto? Entonces, lo podríamos nombrar en ese marco metodológico. Ese marco metodológico nos brinda, nos da o la posibilidad de llevar al contexto de lo educativo, de lo pedagógico, de lo didáctico, un conjunto de acciones, estrategias y herramientas que posibilitan o garantizan el acceso al aprendizaje. Es ahí uno de los primeros puntos de conexión fuertes en los que nosotros podríamos atribuirle a los REA directamente con el diseño universal para el aprendizaje, y es esa posibilidad que en esa bolsa de estrategias, en ese abanico de posibilidades que tenemos los docentes, nos puedan brindar la mayor posibilidad de herramientas para llevarnos al aula, a la planeación. Entonces, creo que en ese marco metodológico cabe todo lo que uno dice en metodologías, múltiples formas de enseñar, de aprender, de garantizar el acceso al aprendizaje. Es allí donde los maestros, los docentes y quienes somos formadores nos ponemos en evidencia frente a ese asunto de lo inclusivo, cómo lo llevamos, cómo lo vinculamos y cómo lo conectamos. Así es, absolutamente. Entonces, en efecto, estamos en este momento coincidiendo con las 22 personas que votaron por un marco metodológico. Uno en general lo encuentra en los textos, en la literatura, como enfoque o marco metodológico, digamos que suelen hacerse como esas dos denominaciones, pero en ese sentido es importante aclarar por qué las otras no son las respuestas correctas. Entonces, no es un modelo pedagógico, ¿por qué? Porque DUA no, o sea, implica diversidad, entonces no va a forzar a un único modelo. Nosotros lo que sí sabemos, por supuesto, es que DUA en esencia es una forma de materializar lo que se plantea desde el enfoque constructivista, que incluye diferentes modelos pedagógicos para su implementación. Pero justamente esa gran amplitud de la que nos hablaba el profe Alejandro es la que DUA nos brinda, no nos forza un único modelo y en sí mismo no es un modelo pedagógico, ¿vale? Es un marco metodológico, un enfoque metodológico que facilita el diseño de planeaciones de clase, de planeaciones de aula, de currículos, que permitan satisfacer múltiples necesidades y perfiles que tienen nuestros estudiantes en un aula que en esencia es diversa y que pues por supuesto en el marco de esa diversidad puede tener diversos grupos poblacionales que tengan unos perfiles diferenciales respecto a la mayoría o puede que no, ¿sí? Puede que trabajemos con un grupo que es digamos, tiene características de desarrollo de aprendizaje que son comunes entre, digamos, por la mayoría de las personas. Pero en ese sentido, esto es para todos, ¿sí? Incluyendo a sus grupos poblacionales. Por eso al comienzo hablábamos de que permite naturalizar los procesos inclusivos, dejando de lado las etiquetas, pensando en la diversidad que yo tengo en el aula, sabiendo que si tengo chicos con determinadas condiciones, ¿cierto? Con determinados perfiles diferenciales, les debo garantizar aquello que ellos necesitan, pero debo pensar en ellos y también en los demás, no solamente en ellos. Y eso es súper importante. No es un enfoque de enseñanza porque, bueno, uno de sus principios tiene relación directa con lo que es la enseñanza que brinda el profesor para el fomento del aprendizaje, pero es uno de los principios, ¿sí? El otro de los principios, que no voy a decir ahorita, pero eso viene en la siguiente pregunta, el otro de los principios está asociado más con el proceso de evaluación, flexible, diversa, que yo ofrezco, para que los estudiantes puedan evidenciar lo que han aprendido a través de esas múltiples maneras en que yo he enseñado, ¿sí? Y el otro principio tiene que ver con el compromiso que adquieren los estudiantes frente a su propio proceso de aprendizaje como consecuencia también de eso que está pasando con los otros dos principios. Entonces, la enseñanza no es el único foco ahí. De hecho, el centro aquí es el aprendizaje de los estudiantes. Y pues, por supuesto, eso tiene que ver con la enseñanza, pero no solo con la enseñanza. ¿Listo? Y no es una estrategia pedagógica porque, de hecho, como lo decía el profe, DUA incluye o facilita que se incluyan más bien múltiples estrategias para satisfacer múltiples intereses, múltiples necesidades, múltiples talentos, múltiples capacidades más desarrolladas que tienen los estudiantes en cualquier grupo del que estemos hablando. No sé si la profe Carolina o alguien más. Adelante. Gracias, Evelyn y Alejandro, como por esa precisión, y yo creo que aquí es importante que nos podamos pensar de manera literal lo que es un marco, ¿cierto? O sea, que dentro caben
muchísimas posibilidades y precisamente por eso es diseño universal para el aprendizaje, porque es tan amplio que allí podemos incluir diferentes estrategias, diferentes actividades, diferentes enfoques. Entonces, si nos pensamos como en la literalidad del concepto de lo que es un marco, que puede ser un marco de una casa muy grande, en donde podemos incluir un montón de estrategias, un montón de actividades y de recursos como los que estamos viendo, de recursos abiertos, digamos que nos puede quedar claro de manera concreta que el diseño universal para el aprendizaje es como ese marco o esa sombrilla que incluye un montón de actividades, estrategias y propuestas en pro de una educación inclusiva. Ahí podemos seguir para que el tiempo aquí es Ay, Dios nuestro mío. casi enemigo. ¿Cuánto para, tiempo nos queda? sí, pues como 10, 12 minutos. Dios mío, señor. Bueno, corremos. Entonces, queridos, siguiente pregunta, lo Tranquilos. más rápido posible, por favor. Esta es cortica. ¿De cuántas pautas se compone el diseño universal para el aprendizaje? Vamos a ver qué tanto conocemos al respecto y si nos equivocamos no pasa nada. Primera opción, 3 Pautas. Aquí pautas. es importante la palabra pautas. Segunda Es como la opción, palabra clave. sí, así es. Entonces, cuéntenos qué creen ustedes. 3, 6 o 9 pautas. Eso se está moviendo lo más de chévere. Vamos, ahorita aclaramos cuántas son. ¿Mm? Como un primer abrebocas. O sea, este es un conversatorio que lo que busca es generar curiosidad, lo que busca es generarnos preguntas, lo que busca es despertar nuestro interés y motivar búsquedas posteriores que nosotros hagamos de todos estos temas, así como la participación en los demás espacios de este evento, ¿no? Que les van a permitir también enriquecer lo que aquí tomamos como un punto de partida, como unas primeras aproximaciones. Listo, entonces en este momento tenemos 36 respuestas, 18 personas dicen que son 6 pautas, 10 personas dicen que son 9 pautas y 8 personas dicen que son 3 pautas. Y la respuesta correcta es 9 pautas. ¿Está bien? Vale, bueno, mientras recibimos esa respuesta, aunque ya lanzamos la correcta, es importante como hacer acá una antesala al por qué la sigla DUA aparece pues dentro de un contexto y por qué nosotros hoy quisimos conectarlo pues como con las personas que nos están viendo. Yo creo que hubo un momento en la historia en el que el diseño universal desde su infraestructura arquitectónica se pensó como en esos espacios físicos o lugares a los que llegaban las personas y tenían que garantizárseles el aprendizaje, ¿cierto? El acceso al conocimiento. Entonces, a partir de allí, hubo un diseño universal arquitectónico que nos propuso 7 principios, principios de los que hemos venido hablando acá, desde ese punto de la accesibilidad, de la tolerancia al error, del manejo de las diferentes situaciones que se dan. Y hoy nosotros hablamos de un diseño universal para el aprendizaje que nos lleva a complementarnos con 3 principios y 9 pautas, que las pautas lo que nos están diciendo a modo checklist para los profes es podernos dar cuenta en qué momento estamos haciendo uso del DUA, en qué momento estamos haciendo más uso de un principio que de otro, porque finalmente es un complemento de 3 principios. En cada principio nosotros vamos a encontrar una pauta. La pauta es la que nos va a decir a nosotros cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos garantizar, o esa orientación o el pastel chiquito que uno dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me hablan de DUA, me están pidiendo que lo incorpore a mi planeación de clase, que lo lleve a mis estudiantes, pero no me dan como las opciones de en qué momento me doy cuenta que si lo estoy usando, no lo estoy usando. Entonces nos dan ese pastelito tipo checklist que nos dice, para aplicar DUA debemos garantizar esto. Y entre las opciones de qué es esto, nos están mostrando cómo hacerlo, en qué momento hacerlo. Y es como ya la posibilidad de que a los profes, con una claridad un poco más tenue en términos de decir, eso es lo que tengo que hacer, voy a buscar todos los recursos posibles para hacerlo. Entonces, esas 9 pautas están ligadas pues en unos principios que los vamos a retomar más adelante para hacer como la conexión un poco más amplia. No sé, Evelyn, si quieres agregar acá a las 9 pautas. No, efectivamente, como de pronto complementar que como son 3 principios, cada una de los principios tiene 3 pautas. Y esas en últimas se asocian con 3 aspectos o preguntas clave del currículo y es qué aprenden los estudiantes, o sea, el qué del aprendizaje, el cómo del aprendizaje y el por qué del aprendizaje. Entonces aquí
Digamos que también hay una asociación muy bonita, directa con el currículo, con unas redes neuronales que se activan en mayor medida cuando ese principio se pone en ejecución, incluso con colores. Digamos que toda la estructura de duda está pensada para generar recordación también. Entonces, el principio verde es el del compromiso o el engagement, que está asociado con el porqué del aprendizaje y tal. El principio moradito es el que está asociado con las múltiples opciones de representación, que es la enseñanza, la forma en que yo enseño, para que mis estudiantes aprendan de la mejor manera que yo que les estoy compartiendo. Y el principio azul está asociado con el cómo del aprendizaje, las redes estratégicas, y eso básicamente tiene que ver con las formas en que yo facilito múltiples opciones para que los estudiantes actúen y expresen en función de lo aprendido. Aquí hay una palabra clave en todo y es múltiples opciones para. Entonces hay una cosa súper importante que yo creo que a veces cuesta un poquito a los docentes, nos cuesta, ¿sí? Y es diversificar la oferta en el aula. Es decir, no enseñar a todos con el mismo recurso en la misma clase, por más de que ese recurso sea muy bueno, sino utilizar variados recursos, variadas estrategias metodológicas en una misma clase para enseñar el contenido. Por ende, el trabajo por grupos pequeños y las dinámicas de rotación, de colaboración, etcétera, son fundamentales. Pero cuando yo hablo además de la evaluación, esto implica dejar de lado el esquema tradicional de evaluar a todos con el mismo formato, en el mismo tiempo, de la misma manera, y dar opciones para que los estudiantes elijan cómo ser evaluados, de tal manera que puedan evidenciar sus aprendizajes de la mejor manera. Yo tengo unos criterios compartidos, puedo tener una rúbrica que les anticipo, pero les doy la posibilidad de elegir cómo ser evaluados. Y yo creo que esa es de las cosas que más ha costado a los profes aplicar, porque les da un poquito de miedo decir, esto pierde rigor. No pierde rigor, lo que al contrario, vas a tener sí o sí mejores resultados de aprendizaje porque los estudiantes van a estar motivados, porque se les dio la opción de elegir cómo ser evaluados en función de sus talentos y sus capacidades más desarrolladas. Solo quería agregar eso. Gracias, Evelyn, gracias, Alejandro, como por esta precisión. Creo que es importante de este punto que nos llevemos. Tenemos diseño universal para el aprendizaje que tiene unos principios, 3 que han mencionado, y que estos incluyen 9 pautas, y esas pautas son como la forma de llevarlo a los escenarios educativos o a los diferentes escenarios donde queramos implementar diseño universal para el aprendizaje. Entonces es importante como que hagamos esa conexión y nos llevemos ese elemento. Entonces, si quieres, Evelyn, podemos seguir con la pregunta. Claro que sí. Y cada una de esas pautas tiene una serie de puntitos de verificación o control, que son los que hablaba el profe Alejandro, que uno termina como chequeando, y de allí, pues, por supuesto, uno podría hacer un desglose mayor, pero eso es como la estructura general. Mis profes queridos, ¿qué tan de acuerdo están ustedes con las siguientes afirmaciones? Bueno, no sé si todos son profes, perdón. Bueno, yo hablo a veces como genérico porque trabajo mucho con profes, pero bueno, todos en algún momento formamos personas, directa o indirectamente, desde lo formal o no formal. Esta es una pregunta de acuerdo o desacuerdo. Entonces la idea es que ustedes sitúen en esa recta, ¿sí? ¿Qué tan en desacuerdo o de acuerdo están con cada afirmación? El DUA fue diseñado para estudiantes con discapacidad. Aplicar el DUA requiere tecnología. El DUA está orientado a promover la autorregulación. El DUA incorpora lo que serían ajustes razonables. O sea, ahí se está moviendo nuestro Menti. Tenemos un promedio ahí que está altísimo para la última opción. El DUA incorpora lo que serían ajustes razonables. Y para la opción de que promueve la autorregulación, está orientado a promover la autorregulación. Bueno, tenemos en este momento 17 respuestas, 18 y van subiendo. Yo quisiera empezar hablando sobre la primera, si les parece, y luego con mis colegas amplían las demás. En efecto, el diseño universal para el aprendizaje en un principio sí fue diseñado pensando en los estudiantes con discapacidad, en formas para favorecer su aprendizaje. Eso es la historia del DUA. Por allá en el 90, cuando se creó, los líderes del enfoque, que son un neurólogo y una psicóloga cognitiva con formación también en educación y en diseño, se unieron con esa preocupación de cómo garantizamos o cómo facilitamos que los estudiantes con discapacidad que están en los contextos educativos puedan aprender de mejor manera. Entonces, esa fue la intención inicial. Pero, ¿qué pasó? Cuando crearon el marco, empezaron a aplicarlo. Empezaron a hacer estudios de neuroimagen, estudios, digamos, puramente pedagógicos asociados con lo que pasaba con el aprendizaje, también desde la psicología cognitiva, y empezaron a analizar cuando estos diferencias o observar qué pasaba cuando esto se aplicaba tanto con los estudiantes con discapacidad como con aquellos que no la tenían. Y se dieron cuenta de que definitivamente esto generaba aportes muy significativos para el aprendizaje de los estudiantes, pero no solamente de aquellos que tenían discapacidad.
Entonces ahí ya le dieron el vuelco pues a la concepción que hoy tenemos. Y esto sirve para todos, por eso tiene el apellido ahí de universal y va a ser útil, beneficioso, muy beneficioso para los estudiantes con discapacidad, sí, pero también para los demás. Y eso es la naturalización de los procesos inclusivos de la que estábamos hablando. Entonces, el origen estuvo allá, como muchas de las cosas que han pasado en el terreno de lo inclusivo, pero luego se entendió que lo que se hace para ellos y es beneficioso para ellos, también lo es para los demás. Y en ese sentido, no voy a generar escenarios de exclusión a la inversa o discriminación positiva, sino que voy a planear pensando en todos, incluidos ellos y otras poblaciones, por supuesto. Listo, ahora sí la segunda opción, cualquiera de mis colegas que desee ampliar. Vale, voy a retomar como la de aplicar DUA requiere tecnología. Yo creo que es importante acá hacer ese vínculo con lo tecnológico, y es que una de las premisas fundamentales, si es una respuesta para responder en un sí o no, yo diría que no. No necesariamente llevar el DUA al aula de clase implica tener tecnología, pues muchas veces conocemos historias de profes que sin conectividad, sin dispositivos, sin recursos tecnológicos, logran llevar los elementos del DUA, los principios, los formalizan dentro de su aula de clase, buscan las estrategias, los recursos, porque lo que les decíamos, el DUA es un paquete o una bolsa de herramientas en las que los profes nos fogueamos el aula de clase desde los recursos inmediatos con los que contamos. Ahora, si usted como profe, como formador, tiene la opción de vincular la tecnología al aula de clase, aprovéchela, sáquele el máximo provecho, intencione todos los recursos, los dispositivos, la tecnología, la conectividad, aplique tecnología con ellos, porque es la oportunidad de que los chicos puedan comprender, puedan trabajar desde formas en donde con y sin tecnología se puede garantizar el aprendizaje. Entonces es una respuesta de no necesariamente va a ser la excusa de que, es que yo no aplico DUA en mi contexto y en mi proceso de formación porque es que no tengo tecnología, sino que la tecnología a usted le va a apalancar, le va a fortalecer, le va a posibilitar tener un poco más de estrategias posibles para dinamizar el aprendizaje. Pero no es la excusa para decir que el DUA no aplica en este contexto porque no tenemos tecnología. Entonces eso es importante precisarlo, porque como lo estamos conectando aquí con los REA, de pronto lo estamos pensando mucho en el asunto de lo digital, de las pantallas, de la conectividad, de ese asunto flexible, adaptable, pero si yo no lo tengo en este momento, yo puedo decir, este jueguito digital que yo lo vi en pantalla, lo voy a llevar al plano de lo presencial, ya hago el jueguito con imágenes, con tableros, con hojitas, que es llevarme la estrategia de lo virtual al mundo de lo presencial, y eso también es hacer DUA, sin tecnología. Así es, tal cual. De acuerdo. Bueno, frente al siguiente, ahí voy a tomar la palabra. Si el DUA está orientado a promover la autorregulación, sí. De hecho, es uno de los diferenciales de este marco metodológico y es muy bonito, también por las bases que tiene la psicología cognitiva. Y es que, efectivamente, como tiene mucha asociación desde las neurociencias y frente a cómo nuestro encéfalo y nuestro cerebro aprende, ¿sí?, a lo largo de la vida, ¿cierto? Y cómo aprende mejor, pues justamente también pone énfasis importante en lo que pasa con aspectos no necesariamente asociados con la adquisición de información, sino con lo que yo hago con la información y con la manera en que autorregulo mi propio proceso de aprendizaje. Entonces, si uno ve las pautas y los puntos de verificación que están en el principio verde, ¿sí?, el de proporcionar múltiples medios de compromiso o motivación, engagement hacia el aprendizaje, pues uno va a encontrar ahí un montón de cosas que están relacionadas con el fomento del desarrollo de funciones ejecutivas, habilidades cognitivas, metacognitivas, procesos de pensamiento y habilidades relacionadas con la autorregulación, con el aprendizaje autorregulado. Porque no es tener consumidores de información que les entregamos, es que la gente, independientemente de su perfil, nuestros estudiantes, independientemente de quiénes sean, cuál sea su origen, etcétera, puedan hacer lo mejor posible con eso que están aprendiendo, aplicarlo en su vida cotidiana, aprender sobre cómo aprenden, comprender cuál es su estilo cognitivo y cómo pueden aprovechar sus fortalezas y sus recursos personales para aprender mejor, que se vuelvan estrategas frente a su propio proceso de aprendizaje. Y en últimas, que se llegue a la gran meta que tiene el diseño universal para el aprendizaje, que es tener lo que se llaman aprendices expertos, personas que no solamente aprenden, sino que saben cómo pueden aprender mejor y en ese sentido desarrollan su máximo potencial posible, muy desde la autonomía y desde la autorregulación, en la mayor medida posible. Listo. Gracias, Evelyn. Podemos entonces
precisar si el DUA incorpora los ajustes razonables. No sé de pronto quién nos quiere como hacer esa aclaración, si son lo mismo, si se complementan. Ahorita de pronto Evelyn lo mencionó en un momento, pero bueno, no sé si Jimmy o Evelyn nos quiere hacer esta precisión para pasar a la siguiente. Bueno, si Vale, quieres. entonces voy a... Bueno, Alejandro, Dale, dale. Evelyn. Bueno, entonces el DUA incorpora lo que serían los ajustes razonables. Yo creo pues que Evelyn nos lo mencionó en un pedacito de su intervención que nos decía, cuando un profe está retomando los principios, los elementos del DUA y está aplicando y llevando el DUA sola de clase, va a ser innecesario pensarse en ajustes razonables, ¿cierto? Porque de entrada, desde el momento en el que está planeando, está diseñando, está seleccionando cómo va a llegar al aula de clases, está pensando en esa posibilidad de minimizar los ajustes razonables. Nosotros llegamos a adoptar o a tener que hacer ajustes razonables es cuando definitivamente, después de los múltiples intentos, de las muchas estrategias, contemplamos o consideramos de que uno o dos de nuestros estudiantes no han logrado acceder al conocimiento y al aprendizaje. Entonces, de por sí el DUA ya los trae incorporados, ya trae incorporado como los elementos mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de planear. El ajuste razonable viene siendo como un complemento adicional para aquellos momentos en donde puntualmente no todos lograron acceder al conocimiento, pero yo como docente sí tuve en cuenta esa infinidad de posibilidades para poder hacerlo. Así es, totalmente de acuerdo. Ahí frente a eso, yo por ejemplo tengo dentro de algunos recursos que manejo ciertos instrumentos de verificación con relación a ajustes razonables que suelen requerir ciertos grupos poblacionales cuando están en el aula. Y yo siempre hago la reflexión de si nosotros revisamos esos ajustes razonables que ellos suelen requerir y que están en los libros y en las guías, etcétera, pues realmente es que de eso habla DUA, de prácticamente todo. Entonces, no serían ajustes razonables, sino que esos enunciados, esas orientaciones que en algún momento son ajustes razonables o se nos venden así, se nos presentan así en los textos, yo lo que hago es retomarlas como consideraciones de mi diseño original. Y ahí es cuando ya no son ajustes, sino consideraciones iniciales. Y ese es lo más estratégico que podemos hacer nosotros para evitarnos problemas y frustraciones. Bueno, Vamos entonces con la última, creo que para poder hacer como unas conclusiones antes de irnos. Entonces, vamos a continuar con qué tan de acuerdo estás con las siguientes enunciados. El DUA se debe aplicar solo en entornos escolares. El DUA tiene mayor aplicabilidad en ambientes virtuales de aprendizaje. El DUA aplica en contextos educativos no formales y el DUA se puede aplicar en contextos empresariales. ¿Qué tan de acuerdo está con esos enunciados o con esas afirmaciones? Como para ir concluyendo este espacio, esta constelación de recursos educativos abiertos y diseño universal para el aprendizaje. Entonces ahí la última participación para que podamos hacer como las conclusiones y el cierre de este espacio. Vamos, ahí se va moviendo la telarañita con las afirmaciones, sí. Bueno, 22 personas han contestado. Invitamos a todos los demás que nos ayuden con esta última pregunta para cerrar. En este momento, la telarañita se está moviendo muy hacia el vértice de el DUA aplica en contextos educativos no formales. Está muy interesante, qué chévere. Y el DUA se puede aplicar en contextos empresariales. Sí, yo creo que mientras vamos recibiendo respuestas podemos ir como haciendo un mapeo de las respuestas o las tendencias de la telaraña. Es interesante acá también expandir la burbujita en la que de pronto aparece el DUA, que si bien se maneja pues como que la palabra aprendizaje siempre la intentamos atar como al contexto de lo educativo, de lo formal, de lo que está dentro de un proceso pues de formación. Es importante también pensarnos que ese diseño universal para el aprendizaje es la posibilidad y la oportunidad de llevarlo a los escenarios donde es posible aprender. Yo creo que en los escenarios donde es posible aprender son todos los escenarios abiertos y cerrados, estructurados y no estructurados. Cuando tú llegas a una empresa haciendo el empleado nuevo, la adquisición nueva de la empresa, cuando te hacen todo el proceso de alistamiento, la fase de apropiación, de empoderamiento, de explicación de procesos, eso es hacer DUA con uno mismo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Llegas a un espacio que tienes un conocimiento específico para aportar
pero tienes que relacionar un sinnúmero de procesos en los que te tienes que acoplar, flexibilizar, moldear para poder decir, acá tengo que hacerlo de esta manera. Entonces, creo que cuando aparece la tendencia en un 3.9 de que aplica en contextos educativos no formales, es precisamente eso, que logremos sacar el diseño universal para el aprendizaje de la burbuja de lo educativo, lo llevemos a lo empresarial, a las fábricas, a los diferentes contextos y escenarios donde nos formamos y aprendemos. Cuando nos dice que si el DUA se puede aplicar en contextos empresariales, pues yo creo que es una evidencia de que la empresa ya nos está diciendo a nosotros el DUA en qué momento aparece, cuando tú llegas con un proceso nuevo, cuando estás proponiendo algo para innovar dentro de tu propia empresa, ya implica que el DUA esté pensándose a dónde queremos llegar, cómo lo podemos hacer. Y finalmente es un aprendizaje. Y todos los días es como un aprendizaje constante que nos deja ver acá que no únicamente en entornos escolares, porque ya empezó en lo escolar, se duplicó y ya estamos como en otras vertientes del diseño universal. Así es, totalmente de acuerdo. No sé si la profe Carolina Gracias. quisiera también comentar algo. Bueno, yo creo que entonces podemos ir aquí permitiéndonos una última pregunta que se las voy a como a lanzar a los tres para concluir nuestra conversación, este diálogo entre los recursos educativos abiertos, el diseño universal para el aprendizaje. Y la pregunta es precisamente, aunque lo hemos conversado, pero sí quisiéramos como dejarle a nuestros participantes una conclusión con relación a estos elementos, como cuál sería la relación entre recursos educativos abiertos y diseño universal para el aprendizaje. Si quieren responder los tres o uno de los tres, está perfecto, pero que nos quede como a todos claro y podamos en serio realizar esas nuevas conexiones y meter en la carpetica de este conversatorio unos elementos importantes. Entonces, no sé si de pronto la profe Carolina nos quiere compartir cómo encuentra la relación entre recursos educativos abiertos y diseño universal para el aprendizaje. Claro, yo creo que más o menos lo habíamos hablado ya hace un rato, pero como que recojámoslo. Yo creo que los recursos educativos abiertos son una buena herramienta para implementar el DUA. Sin duda no es ni la única, porque como bien decía el profe Jimmy, eh, el DUA no se limita a lo digital. En cambio, los recursos educativos abiertos tienen un fuerte componente en lo digital. Son sus características las que hacen que las características pues, de lo digital es la que permite que haya habido un desarrollo tan grande de la idea de lo abierto, y por eso usualmente se asocian con tecnología. Existen también recursos educativos abiertos no digitales, pero son absolutamente excepcionales. Y en esa medida creo que pensar las características del REA como una forma de implementar el DUA es la mejor conexión. Esa sería mi idea y lo dejo abierto para que los demás opinen también. De acuerdo, yo ahí me uno y diría que el diseño universal para el aprendizaje como marco metodológico se enriquece o se beneficia de los recursos educativos abiertos, que si bien no los requiere para su implementación necesariamente, sí que potencia la aplicación del enfoque, el uso de este tipo de recursos. Y lo que tenemos que hacer es aprovecharlos, básicamente, ser muy observadores, ser muy inquietos, buscar, empezar a recopilar recursos que tenemos al alcance, volverlos cada vez más accesibles e integrarlos a nuestras experiencias, a nuestros ambientes de aprendizaje basados en DUA. Gracias, Evelyn. De pronto, Yo, Jimmy, como la última. Ajá. vale, en una conclusión así corta, más que una conclusión, es como una invitación a los profes que hemos venido pensando como esas múltiples formas de enseñar y de aprender y de cómo nos acercamos en un asunto donde las tendencias, las generaciones nos están demandando, explore, descubra, identifique cómo lo puede hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que es una posibilidad para que los profes empecemos como a desempolvar entre las estrategias que tenemos, nutrir con nuevas estrategias desde términos digitales que nos posibilitan. Porque si bien sabemos que nuestros chicos ya tienen ya es una generación, una tendencia desde lo digital, también podríamos nosotros llevar todo esto al aula de clase, incluso dejar que ellos mismos propongan, porque muchas veces los profes como que nos vamos enmarcando en algunas estrategias que decimos son poderosas, son potentes, pero para los chicos ya no son tan llamativas. Entonces es la oportunidad para que
ya no solo el docente sea el que explora solito los recursos, sino que ellos también le logren vincular a unas estrategias para poder nutrir la mochila pedagógica que cargamos siempre. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, Jimmy. Bueno, vamos entonces concluyendo este espacio, agradeciendo nuevamente a Evelyn, a Carolina y a Jimmy por la disposición, pues, por compartirnos sus conocimientos y por haber generado este espacio de reflexión. Tenemos muchas preguntas, pero sobre todo una invitación a todos a pensarnos en la educación como un escenario de múltiples posibilidades. En este espacio hablamos sobre diseño universal para el aprendizaje y recursos educativos abiertos, pero son muchas las posibilidades que nos van a permitir pensarnos en una educación desde la diversidad, una educación flexible y una educación que esté orientada hacia la equidad. Entonces, muchísimas gracias. Por el chat están respondiendo algunas preguntas que nos habían hecho y que no logramos como dar respuesta aquí, pues como por términos del tiempo. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y se quedaron hasta el final y esperamos que haya sido de agrado y sobre todo que les haya permitido ampliar esa constelación en sus cerebros. Entonces, Dana, adelante. Gracias, Luisa. Y también muchas gracias a todos nuestros invitados y a ustedes por animarse a unir estos puntos y a trazar nuevas formas en ese horizonte del diseño universal para el aprendizaje y los recursos educativos abiertos. Les recordamos a todos que para poder obtener la constancia de participación deben conectarse a través del enlace que les compartimos al correo electrónico y también diligenciar el formulario que le dejamos en el chat. Si de pronto no lo han diligenciado, lo vamos a compartir en este momento y lo vamos a dejar activo por unos minutos más. Esperamos entonces que ustedes sigan disfrutando y nos continúen acompañando en los demás eventos de Integratic. Les recuerdo que a las 3 de la tarde tendremos un espacio de co-creación y reflexión alrededor de los temas que acabamos de abordar en este encuentro. Para la actividad de la tarde estará a cargo del colectivo Bibliolabs del Sistema de Bibliotecas Públicas del municipio de Medellín. Y también queremos compartirles la invitación a nuestra actividad cultural a las 5 de la tarde. Para este espacio tendremos el placer de presentar a través de esta plataforma Zoom una obra de teatro El Grupo, que será una experiencia artística multidisciplinaria realizada por un elenco de jóvenes con discapacidades que han desarrollado habilidades artísticas para el teatro, la danza, la música y quienes a través de su sensibilidad artística nos compartirán su talento y entusiasmo sin límite. Recuerde que nos vemos a las 3 de la tarde, los vemos pronto. Hasta luego.